Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia. El día de ayer salió un audio revelador en donde la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores explica todo sobre el plan de vacunación y dejen claro, señores, de una vez por todas, para que estos incrédulos que solamente quieren desvirtuar la información, pues se enteren tal y como está sucediendo aquí en México. Existen 5 vacunas y aquí les dejo este audio en donde le explica directamente también a José Cárdenas, porque tal parece que anda confundido, o mejor dicho, quiere distorsionar información y pues que la gente pues siga pues creando cosas que no son. Aquí es muy importante el audio porque explica cómo se está llevando a cabo todo el tema de vacunación y sobre todo las vacunas que realmente y los contratos que hay en México. Escuchen ustedes y obviamente dejen sus comentarios porque nos ayuda a retroalimentarnos. Vean nada más. Subsecretaria, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, estoy a tus órdenes. Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El gusto es nuestro, Marta. Pues te pedimos afectuosamente que seas nuestra reportera y nos digas cómo estuvo la llegada, el arribo de las vacunas. Creo que yo estoy confundido. ¿Llega sustancia o llegan dosis? Mira, Pepe, llegó hoy el primer lote de dosis, 2 millones de ellas, de sustancia que es a granel, para poderse trasladar a la planta en donde se va a envasar la vacuna de CanSino en México. Estas son las primeras dosis que llegan para su procesamiento. Este procesamiento no es un procesamiento inmediato, necesitan hacerse lotes que se tienen que después analizar y poner a punto para posteriormente distribuirse y aplicarse en la población. No es una tarea rápida, pero pues finalmente están llegando para que se vaya preparando esta planta y tener estas dosis más o menos entre mediados de marzo y fines de marzo disponibles. México tiene un contrato con CanSino de 35 millones de dosis. La vacuna fue aprobada esta misma semana y es una vacuna muy conveniente porque es de una sola dosis y no requiere una refrigeración. Entonces, esta es buena noticia porque estamos ya con 2 vacunas que se envasan en el país. Recordarás la semana pasada que llegaba el antígeno de AstraZeneca y hoy en la mañana llegó ya también el de CanSino. El reactivo para la sustancia básica, pues, sustancia activa de la vacuna AstraZeneca se está procesando en un laboratorio en Leomont, allá en Ocoyoacán, en el Estado de México, y es algo parecido a lo que va a ocurrir en el laboratorio Drogmex, ubicado en Querétaro, a donde será enviada esta sustancia activa para el embotellamiento y manufactura de los 2 millones de vacunas que, bien dices, aplican solamente, requieren las personas para ser inoculadas, requieren una sola dosis, lo cual quiere decir que estos 2 millones de vacunas servirán para 2 millones de personas, lo cual es un gran avance. Marta, y dices que para finales de marzo, principios de abril, eso ya va a estar en activo. Exactamente. Esto un poco también me gustaría informarte, Pepe, que vamos a tener próximas llegadas. Ya el martes se restablece la llegada de la vacuna de Pfizer. Hasta el momento se habían recibido 766,000 dosis, pero más de 490,000 llegarán el martes y se reanudarán las llegadas semanales de esta vacuna que por 3 semanas seguidas tuvo que interrumpir su arribo y fue la verdad muy oneroso para el país carecer de estas porque es las que teníamos para el principio del año, ¿no? Al respecto, Marta, justamente Pfizer se ha comprometido, tú que estás muy metida en esto, se ha comprometido a entregar todo lo que faltaba, todo lo que se había comprometido en las dosis pendientes que estuvieron suspendidas prácticamente un mes. Exactamente, ellos tienen un apartado para México y esto incluye, y me gustaría recalcarlo, que apartada quiere decir una vacuna que hemos firmado un contrato y pagado un anticipo, en este caso con Pfizer hasta 35 millones de dosis, pero el primer trimestre del 2021 son 5 millones de dosis y Pfizer debe ponerse al día para que al fin del primer trimestre puedan haber ya llegado a México 5 millones de dosis. Pues entonces, haciendo cuentas, Marta, estamos hablando, vamos a ser realistas, hacia principios de abril ya habrá suficientes vacunas, sí, pero todavía insuficientes para la cantidad de mexicanos que deben de ser inmunizados. Mira, Pepe, aún si hubiera llegado la vacuna de Pfizer estas 3 semanas en las cantidades prometidas, México va a estar vacunando a su población todo el año 2021.
No podemos decir que van a llegar vacunas para 127 millones de habitantes en los primeros 3 ni 6 meses del año. El primer semestre del año el sector salud lo ha determinado ya para vacunar una cantidad importante de población, pero todavía también el segundo semestre estaremos haciéndolo. Esto sin contar con los percances inherentes a la producción, a la manufactura y distribución de vacunas que la verdad se están produciendo aceleradamente. Un ejemplo pues fue lo de Pfizer, pero puede ocurrir y no está en las manos de nadie una responsabilidad de decir, por ejemplo, que se cumplen. En el caso de Pfizer, los contratos cuando tienen un problema en la planta que están previstos en contrato, están todos haciendo un esfuerzo muy grande. Yo te quisiera decir que el canciller Ebrard ha hecho un esfuerzo muy grande para tener un portafolio diversificado. Creo que la estrategia, Pepe, de México de no solamente tener una sola vacuna, imagínate si solo tuviéramos una, ¿no? Si te falla esa, pues ya te quedas un poco muy desprotegido. México va a tener, ahorita México tiene 4 vacunas candidatas aprobadas, 5, que ya no son candidatas, tienen vamos a hacer cuentas. Autorización para uso de emergencia. Exacto, hagamos cuentas, vacunas. Marta Delgado. Está la de AstraZeneca aprobada, está la de Pfizer, desde luego, que fue la primera en llegar a México. Está también la vacuna CanSino, ya aprobada, que ya comenzó a llegar. Tú fuiste, digamos, testigo presencial del arribo de este cargamento. Viene también una vacuna que no me has mencionado, la vacuna Sinovac, que también viene de China. Sí, esta vacuna también ya autorizada por la COFEPRIS va a llegar ya envasada. Se consiguieron 2 millones de dosis, de las cuales las primeras 200,000 van a llegar más o menos la penúltima semana de febrero, y después va a llegar en marzo 1.300.000 de esta vacuna de Sinovac. Y también tenemos la vacuna rusa. O sea, México tiene Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sputnik ahorita autorizadas. Y tenemos muchos contratos, porque tenemos, por ejemplo, el de COVAX, ya tenemos de AstraZeneca una llegada. Este fin de semana llegan 870,000 vacunas de AstraZeneca procedentes de la India. Eso es a través del mecanismo COVAX. De COVAX, exactamente. Es el que controla Naciones Unidas. Sí, es un mecanismo multilateral a través del cual México compró 51.5 millones de dosis, y las primeras 6 millones van a ser dotadas de AstraZeneca en el primer semestre del 2021. Otras ventanas de oportunidad se van a abrir de otras vacunas distintas también para el primer semestre del 2021, pero de esta primera, oferta que sacó el COVAX, México recibe 6 millones en el primer semestre. Entre febrero y marzo recibiremos de AstraZeneca de Corea la cantidad de 1.6 millones de dosis. Bueno, pues estamos hablando de una enorme cantidad de vacunas, pero insisto, todavía la cantidad que se requiere en el país, bueno, va a tardar. Hay que entender que esto va a tardar y vamos a estar en este proceso todo este año y posiblemente hasta marzo del año que viene, que es cuando podría hablarse ya de un porcentaje de inmunización, por supuesto, mayor o casi total. Marta, por cierto, ha trascendido que tú participaste en ensayos como voluntaria para la aprobación de la vacuna CanSino, que te pusiste la vacuna CanSino, ¿es cierto? Pues mira, lo que ocurre es que la vacuna CanSino hizo un ensayo clínico en 15,000 voluntarios de México. El ensayo es de 40,000 voluntarios, 35% del ensayo se hizo aquí, precisamente para tener datos directos de lo que ocurre con esa vacuna. Este ensayo clínico tendría que haber acabado el 31 de diciembre, pero el reclutamiento de voluntarios fue lento. La Cancillería, la Secretaría de Salud del Instituto Nacional de Nutrición, hicimos amplias convocatorias para participar en el ensayo clínico, y muchos funcionarios, no solo de Relaciones Exteriores, de varias dependencias de la administración pública, fuimos parte del ensayo, pero el ensayo no es ponerse la vacuna, es ponerse la vacuna en un 50% de probabilidades, o un placebo, que es nada, una solución salina. Te puede tocar o no, simplemente eres parte de un grupo de control que determinará después de un año si tienes, qué tipo de sustancia te tocó, ¿no? Si vacuna o no vacuna. ¿Tú no sabes en este momento qué te tocó? No, no se han liberado esos datos todavía para los 15,000 voluntarios mexicanos. Pues Marta, te agradezco mucho la explicación. Pues estamos muy pendientes de todo este asunto. ¿Cuándo entonces consideras tú que una vez cumplidos los contratos, los compromisos a nivel gubernamental entre los laboratorios farmacéuticos, fabricantes de las vacunas y los gobiernos, en este caso el de México, cuando termine ya esa contratación, esos permisos, en ese momento se va a autorizar que el sector privado pueda encontrar vacunas en el mercado y comprarlas de manera directa? ¿No va a chocar con esto?
Mira, el presidente ha asegurado que va a permitir eso, pero es muy importante identificar lo siguiente. Precisamente estos ensayos clínicos de fase 3 de todas las vacunas les permiten explorar con cortes de información su seguridad y su eficacia para que se puedan emitir autorizaciones de uso de emergencia como en la que estamos en este momento. Sin embargo, los ensayos clínicos continúan por un lapso de tiempo hasta que la vacuna pasa a su fase 3, incluso tienen fases 4 y 5, y se autorizan para su comercialización. Correcto. En el momento en que se autoricen para su comercialización, el sector privado puede acceder una vez que tenga esa autorización. Entonces, seguramente, ojalá, y esto sea pronto, que se aceleren estos términos en el mundo. En todo el mundo es igual, no es nada más en México, y también el sector privado pueda comprar. Ahora, todas las vacunas que se compran y se aplican en México son parte de un control de un programa de vacunación. No cualquiera. Tú vas a una farmacia y no te puedes poner la vacuna del tétanos ahí. Las vacunas son medicinas, preventivas de enfermedades muy controladas, que nada más las instituciones autorizadas por el sector salud para el Programa Nacional de Vacunación pueden aplicar vacunas en México. Y esto es porque tiene que tener un monitoreo y una farmacovigilancia especial, la aplicación de cualquier tipo de vacuna, incluida la del SARS-CoV-2. Me gustaría preguntarte, Marta Delgado, creo que quedó claro. Por eso el problema con la vacuna de la AH1N1, en fin, que ha sido bastante problemático, que ha sido controlado por el gobierno. Sin embargo, ha habido algunas particulares que han importado esa vacuna de Estados Unidos, sobre todo, y se han hecho aplicaciones, en algunos casos, vendiéndola, por supuesto, carísima. Pero yo te quería preguntar, ¿qué les dices a aquellas personas que tienen, por su poder económico, socioeconómico, tienen la posibilidad de viajar constantemente? ¿Qué les dices a aquellos que están pensando cruzar la frontera con Estados Unidos para ir a vacunarse? Mira, es muy difícil esa decisión porque, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder hacer eso vas y después tienes que regresar a ponerte una segunda dosis. Las vacunas de allá son de 2 dosis. Entonces, es una decisión difícil, compleja. No te diría yo, pues que no lo hagan y que se esperen aquí porque pues, no sé qué edad tengan, ¿no? Y de repente las personas tienen esa posibilidad. Sí, te voy a decir, más que esa decisión se da por una cuestión que es importante reconocer y que no hay una solidaridad internacional suficiente para evitar eso. Es muy similar al fenómeno migratorio, es muy similar a los fenómenos de bloqueos y barreras que hay en las fronteras de los países por nacionalidad e incluso a veces hasta por otras razones. Yo creo que necesitamos un poco más de comprensión de que nuestras economías y sociedades, Estados Unidos y México, están muy integradas, inclusive a ese nivel, ¿no? De que hay personas que van y se vacunan y se regresan, y tendríamos que, pues, considerar una mayor cooperación de los Estados Unidos con México en el acceso a las vacunas. Te doy un dato. La empresa Pfizer es una empresa estadounidense que no recibió fondos norteamericanos, o sea, del gobierno de Estados Unidos, del Warp Speed, que tuvo una inversión billonaria a desarrollo de vacunas en Estados Unidos, como son Moderna, Novavax y otras. Pfizer no recibió esos fondos y pudo comercializar su vacuna en el mundo de manera equitativa. Y por eso México y otros países de América Latina, de África, tienen acceso, o del COVAX, tienen acceso a la vacuna de Pfizer. En cambio, por ejemplo, otras farmacéuticas de Estados Unidos no tuvieron esas inversiones del gobierno y lógicamente la petición del gobierno de Estados Unidos fue que primero se concentraran en producir y aplicar vacunas para los de Estados Unidos, la población de Estados Unidos. Sí. Y eso ha impedido el acceso de México a esas vacunas. Muchos nos preguntan, ¿por qué no tenemos Moderna, que es la que se está usando masivamente y fabricando masivamente en Estados Unidos? Pues esta es la razón que te explico, es un razonamiento nacionalista, pero también de inversión que hizo el propio gobierno de Estados Unidos en su industria farmacéutica. Sí, porque se ha insistido en que Estados Unidos está acaparando las vacunas y dejando a los demás países pues a su suerte. Y ahora explicas por qué razón se le está dando preferencia por parte de algunos laboratorios farmacéuticos, se le está dando preferencia a Estados Unidos en ese sentido, con base en esa inversión multimillonaria. Marta, te agradezco. Bueno, pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, ayúdanos con ese like, comparte la información y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.